Hoy en 678, la insólita operación opositora utilizando a las víctimas de la AMIA. Este programa realmente muy pero muy importante que ha tenido a dos voces, realmente fue un esfuerzo muy grande. El fiscal Nisman estuvo con nosotros. Fiscal Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. Esta denuncia del fiscal Alberto Nisman, es difícil opinar de una chantada como esta. Berreta y muy a la ofensiva contra el gobierno. El memorándum de entendimiento se firmó y lo aprobó el Congreso Nacional, tal como indica la Constitución argentina. Si este mecanismo de cooperación judicial, que permitiría el inicio del juicio, no está en vigencia, es porque fue paralizado por una Cámara de Apelaciones a pedido, entre otros, del fiscal Alberto Nisman. ¿No es la obligación de Nisman que el juez pueda indagar a los sospechosos que surgen del trabajo realizado por él mismo? ¿Cómo explica que sea el motor y el ideólogo de haber trabado la posibilidad, por primera vez en 20 años, que el juez indague a los sospechosos? Vocero prefiere no incomodar a Nisman porque le es funcional. Nisman, el fiscal de la causa AMIA, que inventó testigos arrepentidos todo el tiempo que pudo, que no sirvió para nada, porque te acordás que cada tanto en los aniversarios de AMIA aparecía alguien con un turbante que decía que había sido él y después era toda mentira. De Alberto Nisman, fiscal especial del caso AMIA. ¿Qué tal, Nisman? Jorge Granata le habla. Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? Un placer saludarlo. Bien, también para mí. Mire, vamos a hacer un acuerdo público. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta con respecto a la investigación de la causa anterior, porque usted sabe que yo tengo diferencias y me parece que hoy eso no es el objetivo de central, periodísticamente hablando. Es muy importante que usted haya pedido la indagatoria de la Presidenta y yo quiero que usted cuente por qué hizo esto y qué pruebas tiene para haberlo hecho. Perfectamente, bueno, aceptado, obviamente. Nisman, el fiscal de la causa AMIA, que inventó testigos arrepentidos todo el tiempo que pudo. El atentado a Charlie Hebdo y los límites del humor. Las reflexiones de Francisco y de Barenboim. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. En Diario El Mundo de España, Daniel Barenboim. Yo no busco la tolerancia. El director de orquesta israelí rehúsa pronunciar Je suis Charlie en la presentación de su próximo concierto de música por la paz en Madrid. Una periodista le preguntó en francés si él era Charlie. No entremos en este tema porque es un tema muy complejo, contestó visiblemente incómodo Barenboim. Se trata en primer lugar de hablar de la libertad de prensa, la libertad de opinión, que es absolutamente esencial, y en el hecho que quien no esté de acuerdo con eso no tiene ningún derecho a ir a matar a otra gente, no hay duda. Pero tenemos que ver cómo se desarrolla todo esto. Creo que lo más importante es que se tenga una idea clara de qué representa la libertad de prensa y pensamiento y cuáles son las consecuencias. El único límite es el buen gusto. Otro día de impecables Notis. 1. El mancomunado esfuerzo de Clarín y La Nación por tirar abajo la temporada turística. En la tapa del diario La Nación de hoy, playas llenas, pero austeros para gastar. Playas llenas de gente, restaurantes con las mesas cubiertas, hoteles con alta ocupación, centros comerciales con actividad intensa, espectáculos y excursiones con alta demanda. Son algunas de las señales que llevan a los operadores turísticos a trazar un balance positivo de la primera quincena de este mes. Pero austeros para gastar. Con balance positivo en todos los rubros, los operadores están satisfechos con el arranque de temporada. Hablan de una quincena récord y prevén otras 2 semanas igualmente exitosas. Pero austeros para gastar.
también con Carlos Rottenberg, estuve hablando con Faroni, estuve hablando con Aldo Funes y contaban justamente que la venta de entradas está muy bien, que este año Mar del Plata explota, muchísimo mejor las ventas este año que el año pasado, así que los teatros vienen muy bien para todos. Eso es lo que comentaban los productores teatrales. Buena noti colonizada. Ay, la noticia que todos queríamos escuchar. Finalmente, Relatos Salvajes, candidata a Mejor Película Extranjera. La película finalmente fue nominada entre los 5 films que pelearán por el Oscar. 3. Aumento de producción. Entelam. Hidrocarburos. YPF aumentó su producción por segundo año consecutivo. ¡Quema! 678. Eterno espíritu veraniego. Así están las cosas. Un poquito de lluvia para el sábado por las primeras horas de la mañana y después comienza a mejorar. Fíjate qué bueno que es intermitente. Entonces, porque hay veranos que tenés 6, 7, 8 días de 33, 34, No, eso 40, te mata, sí, eso te mata. son... Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Bienvenidos al 678. ¿Cómo anda, señor Moca? Muy bien. Muchas gracias, señora Sandra Russo. Bien. Bien, señor Barone y señora Moyano. Bienvenidos, gracias por acompañarme, por no dejarnos solos, por no dejarme solo, como lo dejaban a veces a Bernardo. Hoy nos visita el señor Gerardo Berg. Gerardo es hermano de Norberto, que falleció en el atentado a AMIA. Y es referente de la agrupación 18J, que es de agrupación de familiares y amigos de las víctimas de este atentado. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Gerardo. Bueno, vamos a empezar este programa con el primero de nuestros informes que tiene que ver con esta mega y loca y rara operación sobre este atentado. Vamos a verlo. La justicia corporativa utiliza el atentado a la AMIA para una insólita operación. El contexto de la operación es el siguiente. Hace varios días que la oposición corporativa intenta instalar que el gobierno estuvo a favor del atentado perpetrado en París. Cuando un atentado atribuido a sí mismo por Al-Qaeda sucede en París, que la señora presidenta no manda representantes. ¿Por qué? Porque efectivamente algunas de las organizaciones que militan al lado de la presidenta tienen vínculos más o menos formales con sectores del terrorismo internacional. Es que ellos en el fondo piensan que el atentado está justificado. Que Kicillof siempre ha tenido un mensaje muy agresivo: o estás de este lado o estás del otro lado. Eso pensaban los asesinos de París. Y justo ayer el fiscal Nisman corona la insólita operación. Hasta 2 reconocidas plumas opositoras dan cuenta de esto. En el diario Clarín por Daniel Santoro. Es un reduccionismo pensar que Nisman está solo o que eligió casualmente presentar su denuncia justo a una semana del atentado contra la revista Charlie Hebdo. En La Nación por Carlos Pagni. Hay otra conducta del kirchnerismo sobre la que Nisman estaría echando luz: la ambivalencia ante la masacre de Charlie Hebdo. Y también ayer, en un esfuerzo de producción, Nisman fue a TN. Este programa realmente muy pero muy importante que ha tenido a dos voces, realmente fue un esfuerzo muy grande. El fiscal Nisman estuvo con nosotros. Fiscal Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados
del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. Esta denuncia del fiscal Alberto Nisman. Es difícil opinar de una chantada como esta. Berreta y muy a la ofensiva contra el gobierno. El fiscal Nisman dice, acá armaron una pista falsa de que el atentado fue obra de fachos locales. Por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. La hipótesis falsa es involucrar a una conexión de fachos locales. ¿Quiénes son los fachos locales? Bueno, tengo que ser absolutamente franco en eso. La versión se refiere a fachos locales. Un grupo de fachos locales que ellos ya lo tienen armado, pero que no surge de las escuchas. ¿Dónde está la pista? Hace 4 años que dice que se está armando. Nunca se presentó, fracasó. O sea, es un gobierno tan inepto que ni siquiera es capaz de armar una pista falsa que es algo de la nada. ¿Cómo íbamos a girar de la acusación de la participación iraní a la acusación de unos fachos locales sin su propia participación, siendo el fiscal Nisman el único responsable de la investigación de la causa AMIA desde el año 2005? El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán. Segunda falsedad. Argentina nunca compró una gota de petróleo de Irán, nunca. El único petróleo que compró ha sido de Nigeria y otros combustibles, el gasoil lo compra en Venezuela y otro combustible lo compra a traders que tienen que declarar de dónde viene y en ningún caso vino de Irán. Ni aparece la pista facho ni se compró petróleo. Acá hay acuerdos secretos entre ambos estados y uno de ellos es que se bajaban las circulares rojas. Aclaremos a la gente, son circulares rojas de Interpol, órdenes de captura en la búsqueda de los responsables acusados del atentado contra la AMIA, que son ciudadanos iraníes. ¿Quién pidió que se bajen? No hay un pedido concreto, ni Kimmerman lo va a hacer, pero se esperaban eso. El memorándum se firmó el 27 de enero de 2013. Cuando le notifica el canciller Timmerman a Interpol, en la carta dice, esto no cambia en nada la situación de capturas de los sospechosos. Y lo dice 2 veces en la misma carta. Les aclaramos, señores de Interpol, que esto no cambia en nada y que las alertas rojas solo las puede levantar el juez argentino. Hay como un armado bastante impresionante sobre la nada. Eso me impresiona. Este es el documento oficial de Interpol ratificando la posición argentina que solo el juez puede pedir la caída de las alertas rojas y que el memorándum con Irán era un paso positivo en la investigación de la causa. Después dice lo siguiente, y acá hubo una organización secreta que negoció todo esto con Irán. Acá hay acuerdos secretos entre ambos estados, obviamente pido provisión de salida del país, no de los funcionarios máximos, porque descarto que van a oír, sí pido la provisión de salida del país del doctor Héctor Irimia, de Esteche, de Delía. ¿Quiénes eran los negociadores secretos? Luis Delía. Imagínate si vas a contratar o vas a enganchar a Luis Delía como un tipo que va a mover un acuerdo secreto, un tipo público que además saca al aire a Moshe Rabani, o sea, uno de los imputados, lo saca al aire en su programa de radio, y después toma a Esteche, el líder de Quebracho, tipo que ha estado no bajo la órbita, bajo las luces, está todo el tiempo bajo las luces y preso además. Vos, para hacer una operación tan delicada, vas a usar a superagentes 86 como estos que hablan todo el día, hablan en la radio, hablan públicamente. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad. El instrumento clave de este plan criminal es el memorándum. Hermano, es un memorándum votado por el Congreso de la Nación, es decir, votado por los diputados y senadores. El memorándum de entendimiento se firmó y lo aprobó el Congreso Nacional, tal como indica la Constitución argentina. Si este mecanismo de cooperación judicial, que permitiría el inicio del juicio, no está en vigencia, es porque fue paralizado por una Cámara de Apelaciones a pedido, entre otros, del fiscal Alberto Nisman. ¿No es la obligación de Nisman que el juez pueda indagar a los sospechosos que surgen del trabajo realizado por él mismo?
¿Cómo explica que sea el motor y el ideólogo de haber trabado la posibilidad, por primera vez en 20 años, que el juez indague a los sospechosos? Queremos que Nisman demuestre las pruebas que tiene contra el gobierno, que demuestren que en vez de buscar esclarecer el atentado a la AMIA, estaba buscando un negociado económico. Para nosotros es terriblemente doloroso. Jugó con los sentimientos de 85 familias que vienen padeciendo durante 20 años. Yo estoy ya en el ocaso de mi vida, pero no me quiero morir sin saber la verdad. Y siento que perdí 20 años y los últimos 10, primero los perdí con Galeano y los últimos 10 los perdí con Nisman. El accionar de Nisman, que venimos denunciando desde hace muchísimos años, jamás tiene nada que ver con la investigación y el esclarecimiento del atentado contra la sede de la AMIA. Tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas de poder, y esto lo que deja en claro es que los últimos 3 años por lo menos se dedicó a espionaje interno. Ahora, del tema AMIA, del atentado a la AMIA, nada, una sola palabra. Y por supuesto, también se ocultan esclarecedores testimonios y propuestas para resolver la causa, de parte de quienes dicen preocuparse por ella. Yo pido aquí a la República Islámica del Irán que por favor acceda a que la justicia argentina pueda juzgar en juicios públicos, transparentes y con las garantías que da un sistema democrático a aquellos ciudadanos que han sido acusados. Voy a volver a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los cuales la justicia argentina les asigna responsabilidades puedan ser extraditados, no para ser condenados, sino para ser juzgados a la República Islámica del Irán, se elija de común acuerdo entre ambos países un tercer país en donde las garantías del debido proceso estén vigentes, en donde pueda haber observadores internacionales, en donde participen delegados de estas Naciones Unidas para poder llevar a juicio lo que constituye un terrible atentado. El año pasado lanzamos desde aquí una propuesta, nos plantamos en esto porque es una demanda universal que no reconoce color político y una palabra, justicia, que puede encontrarse en el Talmud, en la Biblia, en el Corán y para los que no creen en nada, seguramente también en la Constitución de sus países. En reiteradas oportunidades, tanto el expresidente Kirchner como quien les habla ha pedido a la República Islámica de Irán su colaboración y su cooperación. ¿Por qué la firma de este memorándum? Van a cumplirse 19 años de la voladura de la AMIA y estamos igual que siempre. Entonces, ¿cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión y me acuerdo como si fuera hoy. Una reunión que mantuvimos con el doctor Galeano. La comisión se entrevistó con el juez Galeano. Tenemos también miembros de la comisión algunas críticas en cuanto al curso de la investigación que llevará a cabo el juez Galeano. Esto quiero dejarlo perfectamente aclarado. Yo voy a recurrir a cualquier medio para llegar a esclarecer los hechos. A 11 años de este atentado, ¿tiene algún mensaje para los familiares de las víctimas del atentado? Que yo hice lo mejor que pude para llegar a la verdad lo más cerca que pude. Estoy casi seguro de que todo lo que está ocurriendo es porque llegué a la verdad lo más cerca que pude. Y cuando comenzamos a preguntarle, llegó un momento que se interrumpió y se terminó la reunión porque no había respuestas. No había respuestas porque se había fabricado prácticamente una causa que no tenía ningún
tipo de anclaje legal. Mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad, saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. ¿Qué pasó adentro? El juez Galeano tiene que seguir investigando las pistas que aún están en la causa y que no han sido lo suficientemente profundizadas, tanto en el orden interno como, a mi criterio, también internacional, ¿no? En cuanto a la cantidad de pistas que hay en el tema AMIA. El día 17 de diciembre recibí en mi despacho a la comisión directiva de la AMIA y les propuse, junten a sus mejores abogados y propónganme un instrumento por el cual yo pueda lograr el objetivo de que el fiscal le tome declaración a los iraníes acusados que viven en Irán. Y yo, como presidenta, me comprometo a denunciar este acuerdo y a proponer el acuerdo que ustedes me traigan. Bueno, pasó el tiempo y Timerman me dijo, estuvo la gente de DAIA y dice que le buscaron la vuelta, se juntaron con todos los abogados y que no le encuentran la vuelta. Yo revelo esto porque realmente es necesario de una buena vez por todas que todos hablemos con la verdad en Argentina. Lo de memoria, verdad y justicia no puede ser solamente un eslogan. Memoria, verdad y justicia tiene que ser en serio memoria, verdad y justicia. Como sé que muchos de ustedes votaron en contra, pero sé que todos quieren que le tomemos declaración a los iraníes, elaboren un proyecto viable, lógico, jurídico, atado a las normas de derecho internacional, y estamos dispuestos. Bien, acá estamos con Gerardo Per. Bueno, ¿cómo ha vivido esto? La verdad que con una consternación terrible, porque ver las ridiculeces que adujo el fiscal Nisman respecto a la presidenta es inaudito. Tanto ella como, recién lo acabamos de ver en el informe, tanto ella como el presidente Kirchner se abocaron 7 u 8 años que nosotros asistimos a Naciones Unidas a defender la causa de la AMIA, a instar a la gente de Irán que se ponga a servicio de la justicia argentina, de la manera que fuera o como se pudiera. Y si hacemos un raconto, nosotros en marzo del 2013, cuando el canciller Timerman vino hasta la AMIA para informarnos de que iba a haber un acuerdo con Irán, del famoso acuerdo que no se llegó a terminar, todos estuvimos de acuerdo. Y digo todos porque hasta la AMIA y la DAIA en ese momento estuvieron de acuerdo esa tarde. Nosotros, la Asociación 18J, con la Asociación Memoria Activa, creo que estamos en el 80% de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Y estuvimos de acuerdo porque vimos una lucecita al final del camino. Y vimos también de que había algo esencial, cosa que no ocurrió, que no se caían ni las alertas rojas, ni pasaba nada con la causa. Lamentablemente no pasó nada con la causa, no pasó nada. Pero esta acusación que se le hace a la presidenta es inaudita, porque yo calculo que una persona como Cristina Kirchner, que nos invitó todos los años, repito, cuando vivían esto también lo hicieron, a asistir a las reuniones de la ONU y hablar con esa defensa, con ese ahínco de decirnos esto tiene que terminar, esto tiene que hacerse, acá hay que manejarlo. Donde yo no vi a ninguno, o sea, tuvimos 10 años a Menem y después tuvimos a Kirchner. No cuento de la Rúa ni el tiempito de Duhalde porque no vale, eso no pasó nada, ahí no se hizo nada. Pero hace 7 años que la causa está parada. Entonces volvemos a decir lo que dijimos en el 2013. Yo cuando tuve que hablar frente a todos los diputados en la Cámara de Diputados, creo que en febrero del 2013, les dije, no esperen rédito político de esta causa. Este es el mayor atentado que sufrió la Argentina, y acá no se buscan réditos políticos. El que busca rédito político está por el camino equivocado. Y vimos a este señor que muy alegremente, y yo pienso que sí, ahí está el pensamiento nuestro y de nuestra asociación, para salvar las ropas o para lavar la ropa sucia, está diciendo cosas que son mentiras, está diciendo cosas que la presidenta no puede hacerlo ni lo pudo hacer porque fue constitucional al extremo cuando se firmó el acuerdo con Irán. Ningún presidente puede hacer un tratado si no está de acuerdo con el Congreso, si no tiene el visto bueno del Congreso o el voto del Congreso. Y de ahí en más
pensar que todas las patrañas que dice y lo que nos... Ahí estaba mi compañera Olga Destiar, donde decía que hirió los sentimientos, pero de verdad. Yo ayer tenía una furia, como ella también creo que lo dijo acá, tenía una furia, pero muy, muy, muy especial, más que el dolor de sentirnos descubiertos por la justicia, es traicionados por la justicia. Y este hombre nos traicionó. Este hombre nos traicionó porque nos tuvo 2 o 3 años atrás como bola sin manija, para ser preciso y criollo, y diciéndonos mentiras y mentiras y mentiras y más mentiras. Lo que ocurrió, que él fue nombrado hace 10 años por el presidente Kirchner y tenía 500 hojas, según él, para presentar la acusación a los iraníes. Porque los iraníes no son culpables todavía, aunque nosotros sí lo creamos o lo creemos. Los iraníes son acusados, no pudieron ser indagados por lo que todos conocemos y no hubo una prueba fehaciente porque esas 500 hojas no aparecieron nunca. ¿No? ¿Cómo no aparecieron? No aparecieron, no sé, no debe tener Nisman guardada en el baño de la casa. No ¿Pero entiendo. ustedes lo veían, la trataban así con Nisman cara a cara? Con Nisman lo tratamos, estuvimos la última vez con él, sí, cara a cara. Y él así en su cara le decía, yo tengo 500... Yo tengo 500 hojas donde está... ¿Con pruebas? Las pruebas de lo que él investigó. Lo que ahora sabemos nosotros es que él no investigó nada. Porque si no, por eso hablé de la ropa, salvar la ropa sucia. Sí. Porque para salvar la ropa sucia, ahora dice que tiene 300 hojas donde expone por qué era, entre comillas es esto, la presidenta nos traicionó a nosotros por 4.000 millones de dólares. ¿Quién no puede creer eso? Que el presidente era 300 hojas. Les digo más, que nosotros no teníamos un buen entendimiento ni con la DAIA ni con la AMIA. Y ayer el vicepresidente de DAIA, que es Wolf, y el presidente de DAIA, que es Schlosser, declararon oportunamente que vamos a contestar con cautela. Por supuesto lo estaban reporteando desde la tapa de Clarín y de lo que todos conocemos nosotros. Sí, claro. Y lo que pensamos nosotros que a lo mejor puede ser que Clarín se quedó sin tapa, que Otersur no le sirve más y que había que pensar con una cosa nueva. Porque es raro pensar que en un mes de feria, que hoy se viene de cubrir, no le dio lugar a abrirlo, sí. Que en un mes de feria y que en un año electoral de repente aparezca esto, haciendo una semana o 10 días que creo que lo echaron de la CIDE a Schiuso. Y Schiuso trabajaba con él. ¿Eso ustedes lo sabían? Sí, sabían. ¿Él se los decía, les contaba? Él nos decía, pero nos decía otra cosa, nos decía que la causa iba para adelante, que inclusive de acuerdo con Irán, antes que se tire contra Canicova Corral, que lo declaró constitucional, porque el juez lo de... Y además nos decía cosas que realmente tenemos que pensar que son todas mentiras. ¿Ustedes no sospechaban, digamos, estaban confiaban en Nisman? No, nos faltó la confianza. Ese es el dolor que tenemos. Nos faltó la confianza porque fue un hombre puesto por Néstor Kirchner. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un hombre va a traicionar al que lo puso? No oscilaba la cosa. Tampoco nos oscilaba la investigación y muchas veces compañeros míos le pidieron, queremos ver la foja, queremos que nuestros abogados la vean. Nunca tuvimos respuesta. ¿Sandra? Sí, bueno, hay mucha gente que traiciona al que lo puso, ¿no? Sí. Pero sí, se juntan un montón de cosas, ¿no? La verdad, yo el otro día decía, cuando empezó a aparecer el argumento de la tibieza del gobierno argentino ante el atentado de París, como insinuando que había una afinidad entre el gobierno argentino y el terrorismo internacional, que bueno, desemboca finalmente en esta payasada de Nisman, que estaban haciendo un usufructo espantoso del dolor de las víctimas francesas para sacar un rédito argumental, porque lo que están buscando es un rédito argumental. Esta gente lo mismo están haciendo ahora con las víctimas de AMIA, se están riendo del dolor de los familiares de esas víctimas y de la memoria de esas víctimas, utilizándolas políticamente, tanto Nisman como Bullrich y Alonso, como Carrió. Por todos esos lugares sobrevuela la embajada norteamericana. La que no le fue a golpear la puerta a la embajada norteamericana, la financian los buitres, y a la otra los buitres también le prometieron financiar los cacerolazos o le consiguen puestitos y va pasando de un partido al otro financiada por alguien.
Y la verdad, uno llega a la conclusión, Canico Corral, que es el juez de la causa, hoy decía que él no autorizó ninguna escucha, ni a Delía, ni a Larroque, mucho menos a la presidenta. Con lo cual, tenemos que concluir que Nisman basa sus pruebas, sus presuntas pruebas, en un delito, que es una escucha ilegal. Básicamente es eso. Porque ni Estiuso ni nadie de la Secretaría de Inteligencia está por encima del juez de la causa. Entonces, yo creo que la primera conclusión a la que tenemos que llegar para este caso y para los que sigan, porque todo el año va a ser de jaleo, porque están haciendo un uso político, pero a mí también me repugna que tengamos que utilizar esa palabra, un uso político, de nuevo, en el sentido noventista de la política como una cloaca. Están usando la política como una cloaca cuando desde hace años queremos recuperar esa palabra como una práctica noble. Y tenemos que volver a concluir que están haciendo un uso político. Y la conclusión o por lo menos digamos la premisa que tenemos que entender es que los medios, Clarín, La Nación, Perfil, hace mucho que no quieren convencer a nadie de nada con información. Acá lo que se busca es confundir. Claro. Esto va a pasar, esto es una estupidez. Este tema va a dar lugar a otro, seguramente alguna consecuencia para Nisman tendrá, pero va a quedar gente confundida y es lo único que tienen, la confusión. Moca, acá hay dos, digamos, esta me parece que es una operación muy linda, porque es una operación hacia adentro, ¿no? De mucha agresividad hacia el gobierno, con todo lo que conlleva de legitimación y de golpismo, pero hacia afuera, también como parte del reordenamiento de Estados Unidos con sus nuevas políticas, como con esto de acercamiento a Cuba y el acercamiento a Europa. No quiere decir que sean cosas buenas los acercamientos. Nuestros acercamientos a China y a Rusia, y digamos, si está la embajada, y si está Pato Bullrich, y si está toda esta gente, ¿a dónde vamos? Hay muchas cosas. Hay un cruce muy evidente. Si uno quiere tomar eso que al Grupo Clarín no le gusta, que es mirar el contexto de lo que ocurre, porque siempre cuando uno mira el contexto, cuando uno no mira el contexto, vamos a hacerle caso a las recomendaciones de la NATE y compañía. Hay una noticia bomba, que es una presidenta acusada de encubrimiento de un país extranjero. Eso es una situación que, mostrada así, produce un desconcierto, una inquietud profunda. Y cuando uno levanta la cabeza y dice, ¿qué pasa alrededor? Y pasa lo que recién comentaba Sandra, y antes comentaba Sandra, de cómo enhebraron alrededor de la cuestión del atentado sobre Charlie Hebdo, una fantasía de una supuesta indiferencia del gobierno. Y si uno va un poquito más atrás y ve el raje de Estiuso de la Secretaría de Información, y si uno ve las movidas de Estados Unidos en estos últimos tiempos para fortalecer determinadas posiciones y quebrar determinados procesos políticos, no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina, todo es, cuando una cosa aislada de la otra uno la mira, bueno, son cosas. Ahora, cuando se junta todo eso, uno dice, a ver, las conspiraciones no explican la historia, pero existen. Las movidas sucias, groseras y turbias de ciertas embajadas, cuando se dio el golpe de Estado en Chile, por ejemplo, en el 73, no teníamos en ese momento un modo de comprobar de modo directo. La militancia de ese momento decía, este es un golpe pro-norteamericano manejado por Estados Unidos, pero nadie tenía ninguna constancia de que eso era así. Por lo tanto, hay una inhibición, como la hay ahora, de decir quiénes son los que están detrás de esto. Uno no puede decirlo con pruebas, no puede decirlo con documentos, pero la intuición política, la experiencia de la política argentina de los últimos, pongamos los años que queramos, digamos, del 30 hasta esta parte, del golpe contra Irigoyen a esta parte,
siempre nos habla de colusiones muy visibles, donde algunos actores se repiten una y otra vez en cada uno de esos acontecimientos, donde siempre está el tema de la corrupción. El golpe del 30 se hizo en nombre de la lucha contra la corrupción, siempre está el desgobierno, siempre está el aislamiento del mundo, siempre está el ir a contracorriente de las cosas que ocurren. Y entonces uno dice, si encima uno puede sumar con toda autoridad y tranquilidad los documentos de Wikileaks, las declaraciones y los análisis de Santiago O'Donnell, todas las cosas que muestran la absoluta colusión del fiscal Nisman con la Embajada de Estados Unidos, este es un caso muy complejo porque recién decía Sandra, como al pasar, algo va a pasar con el fiscal Nisman. El fiscal Nisman se tiró a una pileta aparentemente absolutamente vacía. Entonces, yo creo que de este lado de la grieta, como le gusta decir a ellos, nosotros, lejos de estar interesados en tapar esto, yo personalmente creo que hay que tratar de que vaya hasta las últimas consecuencias, de mostrar hasta el último documento que Nisman pueda mostrar con la pretensión de prueba. Saber, ahora me doy cuenta que hay una especie de obsesión cuantitativista en la justicia, dice 500 hojas, voy a llevar 500 hojas de esto, 700... A mí los números de las fojas no me dicen nada. Yo quiero saber qué dicen esas fojas. Quiero saber qué dicen las personas que han estado con Nisman durante todos estos años. Quiero que se escuche el testimonio de los familiares, de las víctimas. Quiero que... A mí me parece que este es un caso ejemplar, porque no es Nisman contra Cristina Kirchner, sino que son las fuerzas históricas contra la democracia argentina que nuevamente se manifiestan de la manera más desvergonzada. Y quiero saber también, quiero saber un poco en profundidad qué papeles obra en poder de Patricia Bullrich, de Laura Alonso, de los periodistas de TN. Quiero saber cómo se produce toda esta juntura, porque más allá de lo que pase con este caso, que yo no tengo ninguna duda que es un blef absoluto, me parece que hay que pensar en dejar documentado, testimoniado, para que nunca más nos siga ocurriendo que nos venden cosas con un certificado de validez que firman ciertos periodistas o ciertos políticos, y en realidad son simples argamasas de una historia que se repite una y otra vez en Argentina, que es la historia del golpismo, la historia de la provocación, la historia de la intromisión de Estados Unidos en la política argentina, documentada hasta el cansancio en este caso. Entonces me parece que yo tengo una profunda confianza de que esto es afortunado para nosotros. Ir a fondo con esto va a ser muy bueno, y no una vez que desaparezca de las primeras planas de los diarios olvidarnos, seguir investigando, a ver por qué hizo esto Nisman, por qué Laura Alonso y por qué Patricia Bullrich se prenden en esto, ir hasta los últimos datos de esta provocación tremenda para saber con qué no tenemos que encolumnarnos nunca más. Sí, quería varias cosas. Una, hoy hice un ejercicio que es el siguiente. Después de leer todos los diarios y ver que la gran prueba es las escuchas. Mientras tanto, Canicova Corral explicaba en las radios de la mañana que él no había ni autorizado ni sido informado de que, por lo tanto, decía él, me abrieron una causa paralela. Ajá. Así explicaba Canicova Corral. Porque supuestamente el fiscal Nisman tenía que reportarle... Porque la causa de la AMIA la tiene Nisman y Canicova Corral. Vamos a explicar eso porque eso es un... O sea, entonces claro. Después lo que... El fiscal investiga y le dice al juez, mire, encontré esto. Claro, y con este sistema que tenemos, con este código procesal, más aún, el juez más poder tiene todavía. En cualquier caso, yo dije, bueno, me voy a olvidar de los medios que supuestamente leo de modo contaminado. Y llamé a muchísimos fiscales. Con mi propuesta es hacer el ejercicio de que como abogado del diablo, a ver, vos sos Nisman, ¿qué hiciste? Todos los fiscales me dijeron, yo no puedo hacer eso, porque si hago eso cometo un delito. Claro. A mí si yo hago eso, a mí me tienen que sacar de la causa. Entonces asocié inmediatamente con lo que Olga decía ayer.
que Nisman se quiere ir de la causa. ¿Por qué se quiere ir de la causa? Porque lo que quiere Nisman, lo que no quiere Nisman, es que se vean esas 500 hojas de las que hablaba Gerardo. Porque hasta la embajada norteamericana, estadounidense, perdón, le dijo a Nisman, córtela con la información de los servicios, porque la información de los servicios de inteligencia no constituye prueba. Entonces, ¿qué es lo que quiere el tipo? Que se arme un escándalo, que Gilles Carbó lo corra, que Canicova lo corra. Entonces ahora la situación en la que estamos es que jurídicamente el tipo no puede seguir donde está. Porque además la Nata, en lo que veíamos recién, habló de la causa anterior. No hay una causa anterior, es una sola. Entonces, cuando la Nata dice la causa anterior, está mostrando la hilacha. Y lo que, digamos, no quiero extenderme demasiado, pero hay varias cosas en los diarios de hoy para notar. La nota de Pañi, que es, a mi criterio, el único que tiene información y entiende de qué va la operación, de verdad, es el único que piensa un poquito más allá de la coyuntura del día, es toda una nota en potencial, habla de verosimilitud y no de veracidad, es una palabra textual que usa, habla de muchísimos interrogantes que se abren, o sea, pone todo en duda, porque el tipo evidentemente ahí debe haber dicho hasta acá, digamos, y todo el resto del diario no, pero él hace esta operación. En Clarín, mientras tanto, otro que también entiende de qué se trata, habla de un juego simbólico, de una operación simbólica. Lo mencionan de esta manera, quiero decir, está en los diarios de hoy, no es que yo estoy especulando. Entonces, evidentemente, acá hay gente que sabe que esto tiene un límite. Y la pregunta que termina, que hoy Timerman la dijo en la conferencia de prensa, es: esta operación que Nisman denuncia solo podía llevarse adelante a través de una modificación en la causa. La única, no era con el memorándum, era falsificando información y todo esto, bueno, a través de la causa. De modo tal que los únicos que estaban en condiciones de hacer eso eran quienes estaban en la causa. El gobierno en ningún momento hizo un movimiento ni para mover a Nisman ni para mover a Canicova Corral. Por lo tanto, ¿cómo harían el gobierno algo manchando la investigación en lo que no están de acuerdo ni el fiscal ni el juez? No hay manera. La única forma de que esto que él denuncia ocurriera es que ocurriera desde la causa, no desde afuera de la causa. No hay forma. Entonces es todo chatarra, sucia, mentirosa, llena de lodo, porquería y una palabra más que no voy a decir. Bueno, ya entendimos. Gerardo, estoy en total de acuerdo con lo que dijo Moca. Nosotros de ninguna manera, pero absoluta y jurídicamente dentro de lo que podamos hacer como asociación, queremos que sea parte de la causa. Que para nosotros es lo que está buscando cuando yo dije de lavar la ropa sucia. Porque se aparta de la causa y después todo termina que no me acuerdo de nada, nadie sabe nada. Entonces, no queremos que Nisman sea parte de la causa. Queremos que Nisman pruebe todo lo que dijo. Que nos muestre todas las pruebas que juntó durante 10 años, que nos pruebe todas las pruebas que en estos 2 años que dice que la presidenta obró secretamente en contra nuestro, en contra de la causa, y que nos explique todo. Entonces, que no se aparte, que siga siendo el fiscal de la causa, pero que no se aparte, porque apartarse sería darle la bondad de decirle, bueno, no tuvo nada que ver, acá hubo cosas que no las entendemos y todo queda en agua de borraja. Muy bien, ojalá que pueda probar todo esto que dice, ¿no? Que es impresionante el señor Nisman. Vamos a hacer un corte y después tenemos la segunda parte de las aventuras del fiscal Nisman, digámoslo así, y ya venimos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar. Con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. De arroyo, primavera voraz, pies descalzos, escarchas, rayos de la mañana.